Son las 8:33 de la mañana, entramos inmediatamente en nuestro panel de conversación y saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Buenos días. Y a nuestros panelistas, no lo teníamos hace tiempo, ¿eh? Qué alegría tener a Jorge Arrata acá en el panel. Bienvenido, Jorge. Buenos días. Hola, qué gusto para mí estar aquí. Sí, totalmente recíproco. Y se está incorporando en poquitos segundos la dirigente de la Democracia Cristiana, hasta hace poquito secretaria general Cecilia Valdés, para completar este panel, pero empecemos inmediatamente con las materias. Está Cecilia. ¿Cómo estás, Ceci? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Patricio. Buenos días, Jorge, también un abrazo. Muchas gracias por sumarte, especialmente hoy, tú sabes bien por qué. De nada. Bueno, bienvenido Cecilia, Jorge. Hay harto tema que más bien se ha desarrollado durante la semana, que queríamos conversar con ustedes, darle alguna vuelta. Uno de ellos, sin duda, es el caso Hermosilla, con todas sus aristas, ¿no? El caso de la ministra Vivanco, y yo quería partir con una cuestión que ha generado cierto debate, que es el tema de las acusaciones constitucionales, ¿no? Sabemos que hasta el momento hay 3, se van a presentar después del 18, que incluyen a distintos ministros. Está incluido en una Sergio Muñoz, en otra Jean-Pierre Matus, y todas consideran a Ángela Vivanco. Por ahí también hay una intención de acusar al juez Mario Carroza, pero no sé qué tantas posibilidades tenga esa alternativa. Bueno, ayer el ministro de Justicia hizo un comentario más bien político, ¿no? De su preocupación de que esto pudiera politizarse, una cuestión que no tiene que ver estrictamente con asuntos de política contingente y de cara a las elecciones, ¿no? Él hizo también esa advertencia. Esto fue criticado, fue el ministro cuestionado por esta declaraciones, pero se instala el tema que yo creo que es legítimo, ¿no? Si es que se está politizando, ¿no?, una acusación constitucional. No estoy hablando necesariamente de la ministra Vivanco, sino que los otros representantes también de la Corte Suprema. Ahí, Cecilia, parto preguntándote cómo ves y compartes la apreciación del ministro, que además fue confirmada de alguna manera por la ministra Toá durante la tarde. ¿Cecilia? Ya va a volver Cecilia. Jorge, te damos la palabra. Bueno, muy bien. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que tener presente es que el caso Audios ha sido estremecedor para la institucionalidad chilena y yo creo que para toda la ciudadanía. Porque quizá nunca se había percibido con la claridad que se percibe hoy día cómo la corrupción ha ido avanzando por la vía de lo que alguien ha denominado el circuito extrainstitucional. Las instituciones funcionan, dijo alguien, sí, pero debajo, alrededor de las instituciones, funciona un circuito que no forma parte de ellas y sin embargo las captura o las controla. Entonces, presenciamos cuestiones como la que tú señalas. Hay 3 acusaciones constitucionales en perspectiva, eso da una imagen de desorden. Hay elecciones dentro de un mes, el ministro expresa su preocupación porque se politicen estos temas. Yo ahí tengo una posición crítica de la preocupación del ministro por la politización, pero admito que el ministro tiene un punto cuando señala que no se debe utilizar este instrumento como un mecanismo de promoción política. A mí la impresión que tengo hasta ahora es que muchas veces han resultado estas acusaciones constitucionales en una especie de performance mediática con abogados que alegan y que es entretenido ver este espectáculo. Pero no hay que perder, y en eso el ministro tiene razón, el sentido que tienen estas acusaciones, que son una materia muy seria y muy grave. Ahora, que se politicen o no se politicen, bueno, si la corrupción
en un país como Chile está necesariamente politizada. En Chile la corrupción, la gran corrupción, la corrupción financiera, la de cuello y corbata, ocurre en el ámbito de una élite que controla el poder económico y que está asociada con la élite política. La corrupción ocurre en el ámbito del 1% de los chilenos que controlan el 49% de la riqueza. Son cifras, las últimas cifras del Laboratorio de la Desigualdad del economista francés Piketty, que funciona en París. Entonces, que no se politicen, si es imposible que no se politicen, porque aquí obviamente hay un fenómeno que que afecta fundamentalmente al sector que tiene el control de los grandes medios económicos. Sí. Cecilia, ¿estás? No, todavía no tenemos a Cecilia Valdés. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos bien, sí. Sí, estaba escuchando a Jorge, disculpen porque mi conexión fue como muy rápida, entonces sí. Apreté mal botones. Pero sí, yo coincido con Jorge. A mí lo que más me preocupa en esto es que cambie el foco de lo que es importante en este tema. Aquí hay corrupción al más alto nivel, no solo a nivel político, judicial, sino que al más alto nivel político. Entonces, esta frase de que no se politice, o sea, yo creo que está un poco de más. Aquí hay corrupción de poderes del Estado, de actores de poderes del Estado, y que es muy delicado porque la ciudadanía confirma lo que sospechaba, ¿ah? Que antes uno podía decir, mira, esto es más bien cinematográfico, exagerado lo que estamos pensando, hoy día se confirma. Y esto es muy grave porque la gente confirma su desconfianza con los poderes que sostienen las instituciones de la República. Entonces, aquí estamos frente a un fenómeno que no es solo para analizarlo y comentarlo, sino también para tomar acciones y ver cómo la democracia no se nos sigue deteriorando, cómo hoy día podemos hacer justicia, y una justicia que sea igual para todos, independientemente del lugar privilegiado que le ha tocado vivir a alguno, y que la gente pueda tener un mínimo de confianza en los poderes del Estado, en las autoridades y en el circuito que tanto le ha costado construir o reconstruir al país de vuelta de la democracia. Yo creo que el daño a la democracia, a la república, es muy profundo, es muy profundo. Sí. Estaba pensando mientras les escuchaba tanto la introducción de Monse como lo que decía Jorge y tú, Cecilia, sí, claro, ¿cómo ponderar estas acusaciones constitucionales, Jorge, que es algo que hemos venido señalando durante esta semana? Tiene que haber méritos, indudablemente, hay un debido proceso porque la Cámara que formula la acusación no es la misma que sanciona, pero al fin y al cabo es el Parlamento, es un órgano político, por lo tanto hay un diálogo entre el mérito y lo de politizar el Congreso. O sea, uno entiende el sentido de lo que dice el ministro, pero por el otro lado, precisamente en eso consiste el Congreso Nacional, ¿no? ¿Qué es lo que esperarías, Jorge, tú del desempeño del Parlamento, partiendo de la constatación de que no se puede despolitizar algo que es político por naturaleza, ¿no? Mira, yo creo que el caso está recién en su inicio y está siendo elaborado por la Fiscalía y por el Poder Judicial. Son esas las sedes principales donde hoy día se están acumulando antecedentes, pruebas, se abren nuevos caminos de investigación respecto al caso Audios, ¿no? Y sus ramificaciones. Entonces, yo creo que lo primero es
salvaguardar que ese camino, que es el camino institucional, pueda desarrollarse sin problemas. Y lo segundo es que el Parlamento tiene, a mi juicio, el derecho de ejercer sus atribuciones, y en casos como este, yo no criticaría al Parlamento, porque es un caso muy fuerte, es muy fuerte desde todo punto de vista. Ayer escuchaba un video de el rector de una universidad que expresaba su disgusto, estaba escandalizado por lo que ha sido, decía él, la reacción del mundo jurídico, de las instituciones como el Colegio de Abogados, de las facultades de Derecho de las distintas universidades, respecto, por ejemplo, a lo que es una de las aristas del caso Audios, que es el comportamiento de los abogados que son parte principal de este caso. Le hace Hermosilla y la señora Villalobos. Realmente la imagen que transmiten de lo que es el ejercicio de la profesión de abogado a esos niveles, me refiero a básicamente abogados que operan dentro de la cúpula del poder económico y político del país. A esos niveles es algo muy serio, muy serio. Entonces es razonable escandalizarse cuando se mantiene silencio. Estamos acostumbrados al silencio en relación con los graves crímenes y violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la dictadura. Sabemos que hubo cómplices pasivos, como dijo el expresidente Piñera, pero aquí también parece que hay cómplices pasivos. Aquí el silencio es un signo de complicidad, porque hay una situación que es gravísima para el funcionamiento de nuestra democracia. Sí, ahí, bueno, Cecilia, ayer viene una nota publicada ayer en la noche, en La Tercera, que señala una incomodidad de la moneda que es compartida con el ministro, o sea que las palabras del ministro en el fondo tienen relación con una incomodidad de la moneda sobre esta estrategia que está llevando adelante particularmente el oficialismo, ¿no?, con las acusaciones constitucionales por dos cosas. Primero, el tema de los fundamentos jurídicos y que no vaya a ocurrir lo que le ha pasado principalmente al Partido Republicano con todas las acusaciones constitucionales que se caen y que termina fortaleciendo finalmente a los ministros acusados, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, el tema del tiempo que se gasta, la energía que se gasta en discutir estas acusaciones constitucionales cuando el gobierno tiene que sacar una agenda legislativa bien ambiciosa. Ya sabemos que en septiembre hay 2 proyectos que se van a ingresar o se les va a poner cierta urgencia, como es el caso de eutanasia y también el proyecto del nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. Por lo tanto, esto también distrae, ¿no?, estos intentos del gobierno de poder tener control de la agenda. Desde esa perspectiva, ¿cómo veis la estrategia ahí del oficialismo, que además va separado en algunos casos, con la DC en otros, ¿no? ¿Cómo lo ves estas varias acusaciones constitucionales? Sí, mira, yo creo que bueno distraerse ocupando el mismo adjetivo por algo tan delicado y tan importante. O sea, yo he estado en contra de las acusaciones constitucionales que han sido de verdad voladeros de luces de republicanos y que objetivamente no han tenido ningún asidero. Pero hoy día estamos enfrente de algo realmente grave y que amerita todos los análisis, las investigaciones, los juicios correspondientes. O sea, nos hemos criado en estos últimos años, estoy hablando incluso desde el retorno de la democracia,
disfrazando situaciones, quitándole la gravedad o la importancia a otras. Y yo creo que hoy día eso tiene una expresión de un reventón importante. Entonces, tratemos los temas en la gravedad de lo que son, no disfrazándolo o bajándole el perfil. Y yo creo que es un error de la política bajarle el perfil a este tipo de situaciones. Y el daño que se hace a que la ciudadanía siga desconfiando de esto es muy delicado. Yo creo que las cosas por su nombre son mucho más sanos para una democracia que tratar de bajarle el perfil a situaciones que son realmente delicadas, y lo que hay que hacer es investigar hasta el fondo para que pueda sanar esto, porque si no vamos a correr el riesgo de que la red que está involucrada en esto, que es muy poderosa, vuelva a triunfar y esto se investigue hasta la mitad, se le baje el perfil y bueno, vamos guardando las cosas debajo del alfombra. Sí, Jorge, para ir cerrando el punto, y sabiendo que no somos abogados, ¿no? Pero ¿ves diferencia entre los 4 casos? Porque una de las cosas que se han señalado es que no todos tienen el mismo nivel de gravedad. Jorge, sí es abogado en todo caso. Ah. Sí, soy un abogado que nunca ejerció, ¿no? Sí, es verdad. Nunca llegué a ejercer. No lo sabía, Jorge, bueno. Pero siempre digo que yo ya a esta altura de la vida, después de 60 o más años, 60 años, el próximo año, este año cumplo 60 años de haberme recibido de abogado, pero nunca ejercí. Lo que sí digo yo, no sé de leyes a esta altura, pero sé de justicia. Eso lo aprendí también desde el derecho romano en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Mira, yo tengo la impresión como ciudadano que lee la prensa, que los 4 casos tienen sus particularidades, cada uno es completamente diverso. La impresión que tengo es que el caso más grave es el de la ministra Vivanco. Ahí yo me hago una pregunta. La ministra Vivanco, en un momento, cuando fue designada vocera de la Corte, hizo una interpretación de la ley que abordaba el tema de la ISAPRE, que fue completamente contraria a lo que era el espíritu de la ley y a lo que la propia Corte consideraba. Y fue removida como vocera. Mi inquietud, bueno, es una inquietud pretérita ya, pero es si acaso ese acto, que me pareció a mí muy grave, ese acto no ameritaba haber tenido otro comportamiento frente a la ministra. Me parece que se le aplicó una amonestación. Es poco una amonestación para una actuación como la que tuvo. Ahora, da la impresión clara que ella es la que está donde se han acumulado más elementos de juicio como para o acusarla constitucionalmente en el Congreso y para proseguir a fondo la investigación judicial, el proceso judicial. Los otros 3 casos conozco menos. Entiendo que hay un cuaderno abierto en el caso del ministro Muñoz y que hay una discusión relativa al teléfono, a los mensajes telefónicos del señor Hermosilla, en el caso del ministro Matus, y no he seguido con mucho detalle, no conozco bien el caso del ministro Carroza, pero los 4 casos me parecen que son distintos y que tienen que ser juzgados cada uno en su propio mérito, ¿no? En algunos habrá un fundamento importante para hacer la acusación. Como decía Cecilia, con quien concuerdo, se requieren antecedentes serios para hacer una acusación constitucional. Y no se trata de montar un espectáculo televisivo. Y en los otros casos, la verdad es que no sabría decir.
porque creo que hasta ahora aparecen al lado del caso de la ministra Vivanco, aparecen como casos menores. Sí. Por eso es tan importante el tema de los procedimientos, pues, porque eso puede terminar enredando la manera en que se tramita cada una de estas situaciones. Sí, y la argumentación. Hay varios expertos que han planteado ayer, por ejemplo, lo decía Cristian Riego acá en la radio, que efectivamente donde más argumentos hay para una acusación constitucional es el caso de la ministra Vivanco, no así en los otros. Los quiero llevar a... lo mejor, perdón, Montserrat, a lo mejor hay quienes quieren enredar. Es que a ver, para describir, súper breve, Monse, disculpa pero solo en complemento a lo que plantea Jorge. Yo no voy a dar una opinión, simplemente voy a describir. Lo que dice Renovación Nacional es que ellos quieren en un solo documento presentar una acusación contra Vivanco y contra Muñoz. Pero dentro de la acusación hacer la separación de las personas y de los cargos, ¿no? Lo que plantea el Frente Amplio es que va a acusar en un solo documento a Matus y a Vivanco, pero que los va a ingresar por separado, ¿no? Entonces, al ingresarlos por separado, dice el Frente Amplio, tendrían el consenso de todas las bancadas del oficialismo y también de las de la democracia cristiana. Lo de Carroza es una cuestión que es más aislada, tiene que ver más bien con una iniciativa a la cual no se le ha quitado el piso, pero se da a entender que no tiene mucho piso por parte de Renovación Nacional de la diputada Camila Flores. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que si concurren todas estas presentaciones separadas simultáneamente, obviamente el modus operandi del Congreso para ver cómo se tramitan se va a enredar. Esa es la consecuencia concreta. Totalmente. Bueno, lo queremos llevar a otro tema que parece, en principio, puede parecer que es un tema que ya pasó, pero que tiene mucho que ver, se conecta directamente con discusiones que estamos dando el día de hoy, que es la conmemoración de un nuevo aniversario del golpe de Estado, que fue el día miércoles, y que generó varias reacciones, yo creo que bien, no sé si inéditas, ¿no? Pero en un tono que por lo menos no habíamos visto. Quizás algo vimos el año pasado de mucho negacionismo, de hacer una revisión histórica, de justificar. Está este video del partido, de la juventud del Partido Republicano, que se viralizó, luego fue también reafirmada esa posición por el presidente del partido a través de redes sociales y también otros dirigentes de esa colectividad. Tuvimos esta situación en el hemiciclo de la Cámara con personas que portaban las fotos de familiares de detenidos desaparecidos y que, se les pidió que retiraran esas imágenes con toda la carga simbólica que eso tiene en un día como ese. Ayer el Frente Amplio acudió ante el CERVEL para pedir que se sancionara al Partido Republicano por no cumplir con los principios básicos que debiera tener cualquier partido, que tiene que ver principalmente con la defensa a la democracia. Yo escuchaba a la diputada Lorena Fríes, que fue una de las que hizo de vocera en esta actividad, que decía que esto era algo serio, no era una cuestión como una chacota, y que tiene que ver con un sentido bien profundo del rol que tiene la política y los partidos políticos. Escuchaba también más temprano una entrevista radial del diputado que además es jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, a quien el presidente le respondió sin decir su nombre en su discurso, que él decía que hay una posición unánime en ese partido de que el golpe de Estado era totalmente inevitable. Ayer lo dijo también Pablo Tolosa aquí en este estudio, que compartía ciertos contenidos de este video de la Juventud Republicana, pero que había que mirar hacia el futuro. Y ahí la pregunta que yo les hago, no vamos a alcanzar a abordarlo antes de la pausa, así que podemos darle una pincelada, Cecilia, y luego retomar con Jorge, es cuán cerca estamos de un consenso sobre el valor de la democracia, ¿no? Pareciera que mientras avanzan los años esa posibilidad se diluye en vez de consolidarse, que es una cuestión que vimos con los 40 años, pero a partir del año pasado se vio una especie de retroceso o de involución, ¿no? Esa es una hipótesis que también lo conversábamos ayer. Cecilia, ¿cómo lo ves?
Bueno, a mí me parece bastante peligroso que no se cataloguen las cosas como realmente son. Yo creo que tenemos historias que no han sido consensuadas en este país, lamentablemente. Lo que han dicho realmente es una burla para las víctimas que hubo y que todavía hay del golpe de Estado, de la interrupción de la democracia en el país. Y lamentablemente hay gente que piensa esto. Cuando no se sanan las heridas como se tienen que sanar en un país, se comete el error y eso conduce al riesgo que vuelva a suceder. Por lo tanto, yo ahí mi comentario es también de responsabilidad con los demócratas de este país, que realmente se califique la historia como tiene que ser. Yo creo que Europa ha logrado pasar a otro estándar, porque el genocidio que hubo con Hitler es catalogado como lo que fue. Aquí en Chile no hemos logrado superar eso. No hemos logrado un concepto histórico de lo que realmente pasó en el golpe de Estado, de lo horroroso que fue el golpe de Estado, de lo cruento que fue el golpe de Estado. Por lo tanto, claro, hay gente que cree que es absolutamente justificable, como lo dijo Benavente, la interrupción violenta de la democracia. Yo creo que hoy día eso es un debate mucho más largo, de reflexión de la política y del país para lograr un consenso de lo que realmente sucedió. Yo la verdad es que podría decir que lo que me sorprende es la burla que hay respecto a algo tan grave y tan delicado. Y yo llamaría también de responsabilidad de todos los sectores, no solamente de los que cometieron el golpe y que estamos hablando de un golpe cívico-militar, o sea, no fue solo militar. Y gente que está hoy día incluso en el Parlamento, que guía los destinos de Chile. Yo llamaría también a eso, a reflexionar sobre un consenso, sobre cómo podemos catalogar una historia terrible que vivió nuestro país en una historia oficial del país, y que eso signifique que hay un respeto, independientemente de lo que pensemos, un respeto con la democracia, un cuidado por la democracia, y catalogar también los crímenes como fueron los crímenes. Bueno, vamos a retomar la conversación a la vuelta de la pausa, porque nos interesa darle a Jorge todo el tiempo para que se pueda explayar en esto y no estar condicionados por esta interrupción que hacemos a esta hora de la mañana. Qué bueno que tenemos un exministro de Allende, además, para poder abordar este tema. Claro, y lo recuerdo porque, Jorge, luego nos vamos a explayar, pero primero me tocó leer tus memorias y entrevistarte por eso, y el año pasado, a propósito de los 50 años, tuvimos una entrevista que yo atesoro mucho. Estuvimos ahí una hora conversando sobre el tema, y ahí Jorge contaba sus recuerdos siendo un joven asesor del presidente Allende. Así que vamos a la pausa y a la vuelta continuamos con esta conversación. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile,
ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, construyendo comunidad universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los martes a las 22:30 horas nuestro programa Memorias de Futuro. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Vive la música chilena en su máxima expresión en Radio Universidad de Chile, distinguida como radio fundamental de la música chilena 2024. Son las 9:06, continuamos en Radio Análisis con Montserrat Rolano conduciendo este panel y con nuestros invitados Cecilia Valdés y Jorge Arrate. Jorge, ¿viste el video de la Juventud Republicana, no? Sí, por supuesto. Te quiero hacer dos preguntas. Primero, ¿qué le parece a un viejo como tú? Tú sabes que yo uso la palabra viejo como piropo, ¿no? Que gente tan joven tenga ese discurso, ¿no? 51 años después de que pasara lo que tú viviste protagónicamente. Y una segunda pregunta. Ayer conversábamos acá en el estudio con Pablo Tolosa de la UDI. Quiero decir de antemano que Pablo es una persona a la que yo considero muy ponderada y lo planteó de manera muy respetuosa, que en su opinión, primero, el golpe era inevitable y que segundo, él, siendo el golpe inevitable, no tenía una posición personal de condena al golpe, pero sí a las violaciones a los derechos humanos, frente a lo cual yo le contesté o le respondí que habiendo ocurrido detenciones, torturas y ejecuciones desde dentro del Palacio de la Moneda en la misma mañana del 11 de septiembre del 73, entonces parecía no resultar posible separar el golpe de las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Bueno, lamentablemente para Pablo, Jorge, el panel se acabó, así que él no tuvo la oportunidad de replicar lo que yo le señalaba, ya lo haremos con él cuando vuelva, pero quería aprovechar de traer este tema acá porque es un tipo de distinción que generó mucho debate durante el año pasado y parece que el tema no termina por zanjarse, al menos en términos de un consenso colectivo, ¿no? Bueno, te quería preguntar en esas dos dimensiones. Mira, lo primero que quiero señalar es que este 51 aniversario del golpe de Estado tuvo un carácter, a mi juicio, particular y celebrar que así haya sido. Yo a veces, como a todos nos ocurre, tengo discrepancias en mi fuero interno con nuestro gobierno, con mi gobierno, pero en este caso no cabe sino felicitar al gobierno y al presidente de la República porque realmente lo que se
hizo en este 51 aniversario fue muy importante. Me refiero a el empuje al plan de búsqueda, al rol que tuvieron las organizaciones de los familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados, a los actos y discursos del presidente en La Moneda, en Paine, su mención y su visita a lo que fue la calle Irán, la venda sexy, en fin. Yo creo que fue un aniversario que puso muy por delante los grandes temas éticos y políticos que la sociedad chilena todavía tiene pendientes a 51 años de la ocurrencia del golpe de Estado. La historia se va escribiendo de a poco y mientras es historia contemporánea generalmente no genera muchas veces consensos. Pero es preciso distinguir aquí lo que es historia de lo que es interpretación o de lo que es negación de hechos que son efectivos. El tema del negacionismo se ha instalado en Chile, particularmente en este aniversario, también en los anteriores. Un ejemplo es el video que tú mencionabas, en que se ha inyectado en la memoria de los muchachos que salen en ese video una serie de falsedades. Ellos no las vivieron, tal como nosotros no vivimos lo que fue la época de nuestros padres o nuestros abuelos, pero yo tengo parte de la memoria de mis padres y parte de la memoria de mis abuelos, porque la memoria también es una posta que va de generación en generación. Y aquí la posta se ha hecho pasándoles un bastón que es un bastón falso. Aquí esos jóvenes, por ejemplo, afirman que el gobierno de Allende era ilegítimo, que las instituciones de la República lo habían declarado ilegítimo. En realidad, la Cámara de Diputados adoptó una resolución que no tenía valor jurídico porque no estaba dentro de sus atribuciones, además, para decir que el gobierno era un gobierno que había violado la Constitución. Eso fue una cosa declarativa, que no tenía un valor jurídico, y fue una barbaridad. El gobierno del presidente Allende se atuvo siempre a la Constitución y a la ley, y eso es innegable. Puede que no les haya gustado la forma en que aplicó la ley, puede que no haya gustado la forma en que interpretó determinadas leyes, pero siempre se mantuvo bajo el funcionamiento del sistema institucional. Lo que decía el Poder Judicial siempre se cumplió, y el Poder Judicial era adverso, pero las sentencias el gobierno las acataba y las cumplía. Había un Estado de Derecho en el gobierno de la Unidad Popular hasta el último día. Ahora, lo del negacionismo es una materia compleja, no es una materia simple. El término surgió en Europa básicamente a propósito del Holocausto y de historiadores que comenzaron a negar la existencia de las cámaras de gas, por ejemplo, y a negar la existencia de lo que hemos denominado el Holocausto. Pero posteriormente esto se extendió, la idea del negacionismo, a la negación de toda violación masiva y sistemática a los derechos humanos, a todo delito contra la humanidad. Y se extendió por el mundo entero. En América Latina no hay regulación, ni la hay en nuestro país. Hay en la Unión Europea una regulación sobre el tema del negacionismo, que sin embargo siempre ha sido objeto de modificaciones, de debate, porque allí chocan dos derechos. Choca el derecho a la historia, a la verdad histórica, objetiva, establecida por la historiografía científica, es decir, realizada sobre la base de datos. Eso se quiere decir, enfrentada a lo que son las interpretaciones
mañosas, desviadas, malintencionadas de hechos históricos. Pero ese derecho tiene un roce con la libertad de expresión. Entonces uno tiene que dirimir, los estados tienen que dirimir cuando se trata de un acto de negacionismo que debe ser penalizado, a mi juicio, y cuando se trata de una intervención que es el uso del derecho a la libre expresión. Eso no se ha zanjado en nuestro país. A mí me parece lamentable lo de los jóvenes del Partido Republicano. Celebro que mi partido, el Frente Amplio, haya hecho esta presentación al CERVEL, que es un primer paso para enfrentar lo que parece ser un retroceso evidente, una vuelta atrás. Hoy día hay en Chile una vuelta atrás. Y ya no son solo los jóvenes, también parlamentarios, también dirigentes, la mayoría de ellos del Partido Republicano o de la UDI, que están planteando una visión, una perspectiva, una interpretación completamente distinta. Por ejemplo, es esta idea, y con esto termino, de que el golpe era inevitable. La verdad es que la verdad histórica que está escrita en los recuerdos, las memorias, etcétera, es que el presidente Salvador Allende estaba por proponer un plebiscito. Iba a proponer un plebiscito, incluso se señala que el golpe se adelantó para evitar que el presidente lanzara esta propuesta de plebiscito, que ya había comunicado a las Fuerzas Armadas, a los comandantes en jefe, que procedieron a adelantar el golpe para evitar que el presidente Allende convocara al soberano. Algunos han dicho incluso, bueno, la Unidad Popular había decidido perder el gobierno al llamar al plebiscito. Eso no es así. La verdad es que detrás de la idea del plebiscito había la idea de luchar por ganar ese plebiscito y por imponerse en ese plebiscito. Esos son los hechos históricos. Sí. Aquí, por ejemplo, en materia de derechos humanos, el informe Rettig, el informe Valech, son hechos históricos comprobados. Las causas judiciales, donde se ha recibido pruebas, donde ha habido testigos, donde ha habido múltiples declaraciones, peritaje, son hechos históricos comprobados. Y pretender hoy día que esos hechos no han ocurrido, o que, como alguien me señaló, creo que esta semana fue esta semana en otra radio, dijo que en realidad estas violaciones a los derechos humanos no habían ocurrido, que eran y que además el gobierno Allende había cometido graves violaciones a los derechos humanos. Eso es falso, de falsedad absoluta. Sí, bueno, ahí... No hay una sola denuncia formulada contra el gobierno de la Unidad Popular por violación a los derechos humanos. Cometimos muchos errores, no tuvimos una apreciación más fina de ciertas materias que habrían sido muy importantes para sacar adelante los cambios en democracia como nosotros queríamos. Pero lo que nunca hizo el gobierno del presidente Allende fue ni meter las manos, ni tampoco violar los derechos humanos. Sí, ahí es bueno, Cecilia, Jorge, separar los hechos de las interpretaciones o las legítimas opiniones, ¿no? Ahí uno se pregunta, Cecilia, no sé cómo lo ves, ¿cuál es el límite de lo interpretable o de lo opinable? A propósito de lo que tú mencionabas de la UDI, ¿no? Que ellos tienen una lectura política de lo que ocurrió en ese periodo histórico y claro, es difícil igual hacer esta separación, el presidente lo decía también en su discurso. Por otro lado, el tema del negacionismo, llama la atención que haya parlamentarios, no estoy hablando solamente de republicanos, porque hubo otros también de Chile Vamos, entre ellos la diputada Flores, en fin, que abiertamente celebra el golpe de Estado y no tiene ningún tipo de reprimenda por parte de su partido,
sucedido, ¿no? Quizás si esto ocurriera, estoy especulando, con un poco quizás de, no sé, de malicia, ¿no? Pero si es que el video de la juventud republicana hubiera sido un video de las juventudes comunistas alabando a Maduro, probablemente estaríamos hablando de esto escandalizadamente, exacto. Y por otro lado, Cecilia, y uno se pregunta también, creo que hay un acuerdo en que hay un retroceso, ¿no?, respecto de estos temas. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué si había habido avances hace 10 años, ahora hay un retroceso, ¿no? Es como un contrasentido. No sé cómo lo ves, si tienes algún comentario respecto de alguna de las cosas que se han mencionado. Sí, Monse, mira, a mí me llama la atención que se apele a la libertad de expresión. No es libertad de expresión avalar un golpe de Estado en donde se asesinan personas, se hacen desaparecer personas, se violan las leyes y la Constitución. Eso no es libertad de expresión. Eso es avalar derechamente un acto terrorista que hubo en este país por parte de militares, de civiles, de políticos, de una red desafortunadamente enorme que logró poner a este país en un retroceso bien profundo. Entonces, aquí se confunden los conceptos. O sea, no estamos hablando de que aquí se está censurando la opinión de ellos, sino que la opinión o la visión que hay es realmente hace confundir lo que realmente sucedió. Por lo tanto, por eso cuando las sociedades están enfermas y no han sanado adecuadamente, porque aquí, digamos, las cosas como son también, nunca pagaron los responsables. Entonces, después de más de 30 años, yo diría que eso no es justicia. Entonces, cuando no se sanan las heridas como corresponden y oportunamente cuando tiene que ser, las sociedades van cruzando entre una historia que es oficial, que reconoce internacionalmente el mundo, y otra historia manipulada y mañosamente manipulada para sacar provecho, para que los responsables que tenían que pagar no pagaran nunca. Entonces, esta fragilidad de la democracia que hoy tenemos asusta que esto pueda volver a ocurrir. Por eso yo creo que decir las cosas por su nombre y no manejarse en situaciones tan drásticas, tan dramáticas, es lo que va a lograr construir jóvenes con una historia oficial. Como decía bien Jorge, aquí hay datos estadísticos, no es una invención de un sector. Es lo mismo cuando se quiere comparar a Pinochet con Allende. Eso no está bien, no es proporcional a lo que ha sucedido en la historia. Aquí hay a alguien que hizo un acto terrorista, alguien que se tomó el poder a la fuerza, alguien que acomodó las normas, la Constitución y todo a su manera. Y comparándolo con un presidente constitucionalmente electo, democráticamente electo. Sí. Entonces, cuando tenemos estas confusiones, claro, vamos heredando en las nuevas generaciones estas historias mañosamente manipuladas. Jorge, ayer le señalábamos en el panel a modo de hipótesis, y traigo la pregunta de nuevo acá, que uno ve que ha habido, quiero hablar como de las condiciones previas al golpe, ha habido bastante autocrítica, por ejemplo, en el mundo de la Unidad Popular. Tú eras en esa época un militante socialista y uno echa a veces de menos esta costumbre que había antes, Jorge, de discutir la política a través de documentos con fundamentos doctrinarios y con carácter estratégico, ¿no? Pero bueno, el Partido Socialista y toda la discusión que dio durante la dictadura y la renovación y las decisiones dan cuenta de una reflexión muy profunda respecto al rol del partido en el periodo previo al golpe militar, ¿no? Misma cosa uno ve en la democracia cristiana. Yo ayer citaba a Cecilia que a propósito de los 50 años
años Alberto Undurraga había reivindicado como más representativa de la posición actual del partido la declaración del Grupo de los 13 que la declaración oficial que dio el partido con motivo del golpe. Y yo decía de modo hipotético que uno no veía en la derecha la misma autocrítica, ¿no? Pero ahí, Jorge, te quería preguntar si compartes esa apreciación, porque si vamos a hablar de las condiciones previas al golpe, evidentemente cada sector tendrá que analizar su rol en lo que ocurrió, ¿no? Y por supuesto estoy hablando en el plano del análisis, y todo el mundo entiende que cuando estoy hablando del análisis no estoy diciendo ni relativizar, ni justificar, ni nada por el estilo, ¿no? En ese plano es que hago la pregunta, Jorge. Mira, yo creo, Patricio, que estamos frente a un fenómeno mundial de retroceso. Esto ha ocurrido en el mundo entero. El negacionismo es un fenómeno que surgió, como decía anteriormente, en Europa, que se ha extendido, que se ha vinculado o ha estado en la base del resurgimiento de posturas de derecha extrema que hoy día existen y tienen fuerza en la mayor parte de los países europeos. Entonces esto también se ha instalado, bueno, en América Latina están los casos del Brasil de Bolsonaro, de Milei hoy día en Argentina, y otras, ¿no? Hay este movimiento hacia atrás, ¿no? Y Chile no tiene por qué ser extraño a él. No somos una isla, ya no somos una isla. Los medios de comunicación nos han incorporado plenamente al mundo, tenemos la información, y esto comienza a expresarse también en nuestro país. Y tenemos que recogerlo como un dato. Este es un dato de la política de hoy. Ahora, este dato tiene antecedentes que quizá quisimos olvidar en nuestro afán por buscar un nuevo consenso democrático en nuestro país. Yo he mirado en las redes esta semana, alguien puso un video de 1991 en que 4 jóvenes visitan al entonces comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, le llevan regalos, me da la impresión al ver el video, a lo mejor es su cumpleaños, o es el 11 de septiembre, que es más que el cumpleaños, y lo visitan y le llevan diplomas, objetos que no se distingo bien, y son Julio Dittborn, que era presidente de la UDI en ese momento, un economista, destacado economista de Chicago, Joaquín Lavín, Paulo Longueira y Herman Chadwick. Andrés Chadwick. Perdón, Andrés Chadwick. O sea, de esos 4 personajes, el que tiene plena vigencia hoy día es Andrés Chadwick. Y fue un pinochetista de Chacarilla, y luego de Chacarilla, con grandes abrazos y grandes sonrisas, fueron a saludar a Pinochet el 11 de septiembre de 1991. Entonces eso quizá no lo quisimos ver, y la derecha hizo como que, porque no le convenía, no podía en ese momento tener una posición distinta que fuera su auténtico sentir de fondo. Y es eso quizá lo que desgraciadamente están expresando hoy día. La democracia tiene menos sustento hoy de lo que tenía ayer, que también es un fenómeno mundial. La democracia se ha ido erosionando. Yo creo que uno de los grandes factores de la erosión de la democracia ha sido la mercantilización de la vida colectiva. El rol del mercado, el establecimiento de la razón del mercado como el elemento rector de una sociedad. Y eso carcome la democracia, porque la democracia es igualitaria, sostiene una fantasía, que todos somos iguales en el momento de la votación, porque no somos nunca iguales. Pero la democracia tiene esa conquista civilizatoria, de presumirnos a todos
iguales y que valemos lo mismo. El mercado nos mide por el dinero que tenemos en el bolsillo. El que tiene 1 peso vale 1, el que tiene 1.000 pesos vale 1.000, el que tiene 1.000.000 de pesos vale 1.000.000. Entonces, la democracia se ha ido deteriorando con la imposición del neoliberalismo global. Y esa es lo que tenemos que enfrentar a futuro. No lo hemos hecho cabalmente. Y particularmente los partidos democráticos y los partidos de izquierda y centro-izquierda, tenemos como tarea el plantearnos un nuevo proyecto político para los próximos decenios, porque esta es una lucha larga para los próximos decenios, que signifique un mundo distinto, que radique los principios y criterios del neoliberalismo y restablezca los criterios de comunitarios, los criterios de la justicia social y de la libertad. Sí, bueno, estamos cerrando. Yo solamente a modo de comentario, para ser justos también, hay un sector, yo no sé qué tan mayoritario sea, Cristian Pertusé decía el otro día que él cree que es más bien hegemónico dentro de la centro derecha, que tiene una postura crítica respecto de lo que pasó en septiembre de 1973. Voy a citar la entrevista que tú hiciste, Pato, con Claudio ese mismo 11 a Gloria Hood, presidenta de Evópoli, que ella planteaba que no comparte ninguna de las expresiones que justifican el golpe, ¿no? Hay una posición en algunos partidos y representantes de partidos que van en esa línea de lo que señala Gloria Hood. No sabemos, insisto, qué tan mayoritario sea, pero lo quería mencionar también para no generalizar. Cecilia, no sé si quieres agregar algo para ir cerrando el tema y el panel también. Creo que Cecilia no nos escuchó. ¿Está sin micrófono, Cecilia? Sí, y parece que está sin audífonos también. Ya, mejor lo dejamos hasta acá para no provocar tanta incertidumbre. Jorge Arrate, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas unas buenas fiestas. Gracias a ustedes, lo mismo. Saludos, Cecilia. Chao, Cecilia, que estés muy bien, te mandamos un abrazo. Sí, bueno, ahí está Cecilia, se puede ver, ¿no? Vamos a ir a una breve pausa mejor y dejamos a Claudia Medrano a la vuelta. Va a tener una entrevista súper buena respecto a la cultura chilena, cómo se va construyendo. Hay que pensar también sobre nuestra identidad, aparte de celebrar, por cierto, y es lo que vamos a hacer a la vuelta de la pausa.